Y sin embargo, nosotros hemos amado el desierto. Si ante todo no es sino vacío y silencio, es porque no se ofrece a los amantes de un día. Mauritania, los pescadores del desierto. También esta raya guitarra agoniza por falta de agua. Pero hace unos 30.000 años antes de Cristo, el Sáhara no era el Sáhara. En el Paleolítico Superior aquí llovía en abundancia. Fue en el Neolítico cuando comenzó un desastre ecológico que dura hasta hoy. Con la sequía, el bosque se hizo arena. El camello, o mejor dromedario, ya reemplazó al caballo en el primer siglo de nuestra era. Por ejemplo, en este mismo sitio, el Sáhara de Mauritania, país antiguamente llamado Trabzingit. El Sáhara se mete en el mar con sus sefja, formando una impresionante zona de bajíos donde viven los Imragen, los pescadores del desierto. Para conocerlos, hoy viajamos desde Nuakchot, la capital mauritana. Vamos más que nada por la playa, en la bajamar, hacia el norte, al banco de Arguen, y en buena época, cuando este banco rebosa paradójicamente de vida. Los portugueses fueron los primeros europeos que descubrieron estas costas saharianas ya en 1442. El cronista Valentín Fernández describió Arguen en 1506 como un lugar rico en aves y peces, pero donde vivían también los xirmeiros o acenegos en las condiciones más precarias. No tienen ni pan, ni aceite, ni leña, ni sal, ni cebollas, ni nada de lo que el hombre usa. Emparedados entre el Sáhara y el mar, aún hoy es muy dura la vida para los Imragen, los pescadores del desierto descendientes de los antiguos acenegos. Su mayor asentamiento es este sitio, Nuangar,
a donde llegamos tras una jornada de viaje por la playa y el desierto y en plena tormenta de arena. Aquí residen, ya desde hace unos 30 años, unos 600 Imragen o moros playeros. Viven en míseras chabolas, a veces de lata, muy pocas son las de cemento. Por doquier ponen a secar el pescado, que es más que su alimento, su vida. Pero aún resulta más fundamental el agua que escasea. En la actualidad, les mandan un camión cisterna desde Nuakchot. El viaje del agua, transportada por personal de la Marina mauritana, siempre es azaroso en un país sin otra carretera litoral que la propia playa. Antes, sin embargo, aún era más duro. Un pescador de Nuangar recuerda lo que pasaba hace tan solo 30 años. Me llamo Ali Ul Ashur. Les voy a contar algo sobre los Imragen. Yo nací en un pueblo cerca de aquí, Regueiba, y tengo 40 años. Desde hace 25 años vivo en Nuangar. Cuando yo era joven, los Imragen hacíamos nuestras propias redes con fibras de un árbol, el titarik. Antes como ahora vivíamos de la pesca. Pero antes no la vendíamos. Si acaso cambiábamos pescado a los badia nómadas por pieles de cabra para hacer odres o pieles de carnero para hacer almohadones. Cogíamos el agua del desierto en pozos de hasta 15 metros de profundidad, o también agua de lluvia. Cuando se secaban los pozos, teníamos que cavar más y a veces el agua sabía a salobre. Sáhara es falta de agua y de comida. Aquí encima, los traicioneros perfiles de estas costas saharianas hicieron encallar decenas de navíos. Entre 1812 y 1837 naufragaron hasta 40 barcos, pero ningún episodio causó tanto impacto como el acaecido en 1816 a una fragata espantosa ya desde el nombre. Estos bancos, estos bajos de arena de Argan, fueron los responsables del naufragio de un barco que se llamó La Medusa. El pintor francés Théodore Géricault lo inmortalizó esta terrible aventura en su cuadro La balsa de la Medusa. El capitán y muchos oficiales se pusieron a salvo en una chalupa. 149 hombres en una balsa a la deriva. Al quinto día solo quedaban 27 y empezaron a comer carne humana puesta a secar en las cuerdas que amarraban al mástil. Dos semanas después, el brig Argus encontró la balsa a la deriva con 15 moribundos con los ojos casi salidos de sus órbitas. En París fue el escándalo de principios del siglo XIX. Finales del siglo XX. Hoy, los cerca de 3.000 Imragen o moros de la costa viven en 7 aldeas sitas en el Banco de Argan, declarado Parque Nacional de Mauritania en 1976.
Este es el Cabo Timiris y aquí empieza el Parque Nacional del Banco de Arguén, que se extiende hasta el Cabo Blanco, casi en los confines del antiguo Sáhara español. Es un lugar que se protege casi naturalmente por su relativa inaccesibilidad. Los Inragen, con sus primitivos métodos de pesca y escasa demografía, no alteran para nada este fabuloso ecosistema. Aparte de una episódica vigilancia en este banco, la base de esta inusual riqueza faunística se basa, se diría, en su soledad. Pero es el fenómeno del upwelling, con su diferencia de aguas frías y calientes, lo que permite una gran creación de plancton que sostiene la cadena alimenticia. Se estima en más de 2 millones el número de aves marinas que viven aquí en el Parque Nacional del Banco de Arguén, y entre 14.000 y 15.000 son los flamencos rosas, la colonia de flamencos rosas del Banco de Arguén. Los fuertes vientos alisios del nordeste barren las aguas superficiales. El vacío lo colman aguas más profundas, frías y ricas en sales minerales que, al contacto con la luz, provocan una explosión de fitoplancton. De ahí la posterior riqueza de zooplancton, de crustáceos, de peces y, finalmente, de aves. En Arguén hay especies que residen y otras numerosas aves migratorias que vienen a invernar. A invernar vienen cientos de miles de limícolas, chochas, becadas, chorlitos, a veces desde Groenlandia o desde Siberia, en cuyo caso realizan un viaje de 10.000 kilómetros. Otras especies vienen al Sáhara del mar para reproducirse, ya sean cormoranes o esternas o grandes zancudas como las espátulas o los flamencos. Más de 3.000 parejas de pelícanos blancos anidan y ponen sus huevos en Arguén. Saben que aquí se podrán comer por pareja 500 kilos de pescado, al menos en su estación reproductiva. Y los flamencos rosas también saben que, según su instinto, a veces no tendrán necesidad de desplazarse de Arguén durante todo un año. En plena armonía con esta estupenda naturaleza viven los Inragen, pescadores y nómadas hasta hace menos de medio siglo, y que siguen ocupando un escalón ínfimo en la jerarquizada sociedad mora. Los Inragen, al igual que los cazadores Nemadi, son tributarios, gente vinculada a la jorma, el tributo, a cabilas de Hassan como los Ulat Gusba. Pues, pese a la modernización, en Mauritania aún se puede hablar de los Hassan, la gente del fusil, como les llama don Julio Caro Baroja, y de los Zuaya, o gente del libro, o marabús letrados en el Corán, tras los cuales aparecen los Jaratín, o libertos manumitidos, y diversos grupos desclasados o fuera de casta con especialización profesional, como los herreros o los bardos. El último peldaño serían los actuales sirvientes, antes esclavos. De manera que los Inragen no son una tribu, sino un grupo que ha ido pasando a través de los siglos de una condición de vasallaje equivalente a la esclavitud a una condición de tributarios hoy ya atenuada por la reciente movilidad social mora. Su origen etnohistórico es oscuro. Inragen o Imeragen procedería del verbo salir. Serían los salientes de otras cabilas ya de por sí mezcladas de elementos bereberes y negros. En siglos pasados también se movían más al norte, en pleno Sáhara ex-español, entre Villacisneros y Nuadhibú. Son entonces los moros de marea, que diría Dalmonte, o los moragas, que decían los canarios. Hoy ellos mismos creen que Imragen significa gentes, al igual que Arnagish, gentes en Hassanía.
y más precisamente gentes de mar o de pesca, como los badia son gentes de desierto o nómadas. El mundo moderno, el acceso a los estudios y a los tráficos comerciales cambian la sociedad mora, e Inragen en particular. Se ve sobre todo aquí en Nuangar, cuya ubicación en el propio confín meridional del parque permite el uso de las motoras para pescar. Por ejemplo, estas corvinas que atestiguan la abundancia piscícola del Banco de Arguén, corvinas de hasta 40 kilos y que solo desde los años 60 los Imragen venden a los comerciantes de la capital. Con todo, en una escala muy reducida, porque Mauritania, el país de los $500 anuales de renta per cápita y con una tremenda sequía desde los años 70, no invierte su tendencia alimenticia. El desierto sigue dando la espalda al mar. Las proteínas del pescado son exóticas, salvo para los Inragen. Dentro apenas se consumen 6.000 toneladas anuales de pescado cuando Mauritania exporta más de 300.000 toneladas. En cambio, otra población mauritana, los negros del sur, sí se han reciclado a la fuerza a vivir de la pesca. Se trata de los refugiados Tukulër y Soninké negros que proceden de la frontera con Senegal. Tras los fuertes conflictos étnicos de finales de los 80, negros mauro-senegaleses, por ejemplo unos 600 Tukulër y Soninké, comparten la vida de este pueblo de Nuangar y a su vez forman un grupo aún más bajo socialmente que los propios Imragen. No hay que olvidar que solo en 1980 y por tercera vez fue abolida la esclavitud en Mauritania. Es más, aún hoy muchos antiguos abid o esclavos se resisten a abandonar las casas e incluso las jaimas de sus dueños. Me llamo Muhammadul Chacharchi y soy un repatriado de Senegal. Aun cuando mi padre murió en 1971, yo era senegalés, pero mi padre, en cambio, era mauritano, de la región de Kifa. Yo me casé en Senegal. 3 hijos se me murieron y se quedaron allá en Senegal. Yo fui repatriado de Senegal en 1989 y me vine a Mauritania con mi mujer y con otros 2 hijos que me viven. En Senegal yo era carnicero. Mataba animales y vendía carne, cabras, carneros. Y allí yo tenía 2 casas. Pero me tuve que venir y aquí he rehecho mi vida. Me he olvidado de mi antiguo trabajo y aquí he aprendido a pescar y a secar el pescado por la gracia de Dios. Y que la suerte de Dios sea con todos. Los Tukulër y Soninké de Nuangar viven pobremente. Perdidos sus bosques tropicales en las riberas del río Senegal, ahora tragan el polvo del desierto. Muelen el mijo como en el sur y secan el pescado como en el norte. Así también se secarán poco a poco sus raíces. Sin embargo, a los Imragen su especialidad pescadora y la riqueza del Banco de Arguén tampoco les da para tener mejores viviendas que las de los negros del sur. En la playa construyen con toda clase de materiales de desecho, latas, plásticos y hasta redes viejas. Hasta sus corrales los cierran con esas redes que ya no tienen remiendo.
Hoy la única nota del pasado nómada de los Imragen se revive con unas cuantas cabras. Las mujeres Imragen son en esta sociedad las pastoras, los hombres los pescadores. Pero la mujer Amrik, como la mujer mora, no encaja en el cliché de la mujer árabe y velada. Se consideran y son más libres, aunque lleven el peso de la casa, del rebaño y del secado de la pesca. Aquí también sucede que estos moros y moras de costa se estimen beidán o blancos, más que nada para no confundirse con los pueblos negros, pero la mezcla racial es evidente. Y es que, aunque carezcan de casi todo, incluso de cepillos, y usen como en toda Mauritania un palito de tijot para limpiarse los dientes, existe un fuerte deseo de blancura de linaje. Sin embargo, los Imragen musulmanes no tienen ni gineceo para las mujeres impuras en esta pequeña mezquita de cemento de Nuangar. Sobre todo son los hombres más ancianos los practicantes de la oración al oír el canto del almuédano. La escasez de agua no impide las abluciones, se hacen simbólicamente con arena. Son los rescoldos de un fervor religioso que, sin embargo, tuvo una gran importancia para el Islam, y en esta misma zona. En esta isla de Tidra, que es la mayor del Banco de Arguin, se cree que vinieron a principios del siglo XI los constructores de los primeros ribat, que luego generarían el pujante movimiento político, religioso, militar de los almorabitún. Porque se cree que en esta zona de la costa sahariana fue donde surgió el gran movimiento de las rábidas, o el de los almorávides, aquellos monjes guerreros del siglo XI que fueron capaces luego de conquistar un imperio desde aquí hasta Sicilia y hasta el norte de España, pasando por Marrakech. Nuestra falúa ha navegado lentamente por estos bajíos. Los almorávides, en cambio, caminarían en bajamar desde el Sáhara a Tidra para fundar aquella rábida o ribat inicial de donde tomarían su nombre, Almorabitún, los almorávides. Hoy Tidra, o la Isla de los Muertos, está completamente deshabitada en sus 50 kilómetros de larga, como un apéndice más del Sáhara. Según la Rad al-Kirtas, crónica árabe del siglo XIV, fue en esta isla de los muertos donde se inició la epopeya de los almorávides. Y sucedió al regreso de la Meca del jefe Yahya ibn Ibrahim, con su fogoso predicador Abdullah ibn Yassin. Su fe es tal que en pocos años vencen y convencen a los pueblos saharianos, a los Anyaja y a los cenetas. Controlan las rutas caravaneras que iban tan al sur como al imperio de Ghana. Monjes y guerreros eran muy estrictos, 100 latigazos por fornicación, 80 por mentir, 80 por emborracharse, 20 por hablar en la mezquita. Hoy Mahamud ul-Barek, un viejo jarratín, un antiguo esclavo manumitido, nos va a contar de qué forma Tidra es usada por los actuales Imragen, toda vez que el recuerdo almorávide aquí ha pasado tan fuerte como el Harmatán, el viento del desierto.
Me llamo Mohamed Ul Barek. Desde que vivo no conozco más que estos sitios. Nunca he salido de esta tierra. Mi alimento y toda mi vida está aquí. Los Inragen somos pescadores y en Iuik tenemos veleros e incluso vamos al norte del banco. Ahora viene aquí mucha gente de fuera a comprarnos pescado y también para curarse, porque creen que nuestro pescado cura. Todos nuestros antepasados están enterrados aquí. Antiguamente, en el invierno como ahora, los Inragen cruzaban hasta aquí, la isla de Tidra, por Dashlet. Caminaban por el mar con sus rebaños y aquí había mucha hierba para los animales. Yo conocí esa época, cuando nuestra comida era leche y pescado. Los Inragen pescaban, pero también tenían cabras y camellos, y sobre todo, agua suficiente. Antes no había problema de agua como ahora. Mahamud Ul Barek, el viejo jarratín Oliberto Manumitido, aún hoy trabaja por cuenta ajena como marinero y pescador desde Afalúa. Él casi se considera beidán, moro blanco, aunque son patentes sus diferencias raciales y sociales, por ejemplo con este hombre, el imán o sacerdote de Nuangar, Bad ul Bulaji, que en efecto sí que es beidán, marabútico de casta y receptor de un tributo, en su caso religioso, en forma de pescado. Por la señal de su frente, tantas horas de oración hacia la Meca besando el suelo con la frente, los Inragen le alimentan con pescados. Hay que llenar los cestos con peces igual que se llenan con dátiles, y no tirar et guide et var, ni un ápice, ni el polvo de una uña. Al alba, son las 7 de la mañana, los Inragen de Nuangar ya están dispuestos para la pesca de la lisa amarilla. Es la estación propicia, el invierno. Hoy, y lo mismo será durante 3 meses, los Inragen se han levantado antes de salir el sol. Aún hace frío en la playa y los hombres y los niños se arrebujan con sus chilabas. Tienen esperanza, inshallah, ojalá. Un gran grupo de casi 100 personas mira fijamente el mar. Aquí en Nuangar ya no existe un jefe de pesca como antaño, el amchichik, oteador. Todos contienen su ansia por ver y casi por sentir los primeros un gran banco de peces. Por eso de repente los Inragen se levantan, empuñan sus redes y caminan ligeros por la orilla del mar en dirección a lo que solo fue un fugaz reflejo y engañoso. No era nada. Hay que esperar. Ahora sí que han visto. Los Inragen se meten en el mar componiendo una escena de pesca como pudo haberla en el Neolítico. Avanzan con fuerza con el agua al pecho. Pero al llegar al punto soñado, el banco ya ha pasado de largo. Los Inragen tienen que desandar casi 1 kilómetro dentro del mar hacia la playa, con las redes y los estómagos vacíos.
El día se presenta crudo tras la decepción matutina. Son solo las 8 de la mañana, pero hay que seguir, remendando redes y fumando un poco de tabaco en pipas largas. O jugando al ramit con palos y semillas. Gana quien pilla más o todo. Siempre hay que beber té en Mauritania, y nosotros también matamos con té la espera ante nuestra tienda plantada en la playa. Pero enfrente, en el mar, ha sucedido algo. Unos niños han pescado un águila pescadora. El águila está herida y no puede volar, ni pescar. Parece constituir un símbolo de este día Amrik que pasa en blanco, pero con mucho calor durante el día, 35 grados sin sombras ni árboles que achicharran todo, incluidos los marrajos y los peces martillos. Solo ahora, al atardecer, la brisa atlántica refresca camino del viento y del frío de 5 grados de esta próxima noche sahariana. Pero aún queda tiempo para un último paseo. El último paseante es un ciego de Nuangar con su lazarillo. A la mañana siguiente, los Inragen vuelven a esperar y a ver. Los esuls o mújoles o lisas amarillas son muy importantes para sus vidas. Conformarán prácticamente su comida a lo largo del año. Pero tampoco hoy abunda la baraka, la suerte divina. Y sin embargo, los moros playeros han vuelto a intuir la presencia de bancos copiosos de lisas. Parece casi imposible que los mújoles se resistan tanto a entrar en el copo. Y sin embargo, en algunos casos, como en el del pescador Aliun, otros años la pesca le ha proporcionado tanto dinero como para poder construir, además de su chabola de latas, una casita de cemento. Esta es mi segunda casa, y aquí vivimos sobre todo cuando no es la estación de las lisas. Y también es donde alojo a mis parientes e invitados. También nos regalaron un panel solar para sacar luz. Es una luz muy bonita, pero lleva un año estropeada. Porque aquí no hay nadie que lo repare, aunque ojalá. Aunque musulmanes, los Inragen también son supersticiosos. Hay islas en Argen, como Tufat, que creen habitadas por Genún, diablos. Y creen que existe en el mar un ser muy peligroso, el Ergei Lebaj, con cara de hombre y cuerpo de pescado. Tal vez por eso no estén pescando como se debe y acepten todo así, con un fatalismo tranquilo, incluso que en Nuangar abunden tanto las enfermedades sin médico. Muchas enfermedades son de los ojos que necesitan para ver a través del mar. Tracoma, conjuntivitis blenorrágicas, cegueras.
Otra alba. Se vuelven a quemar los ojos oteando las manchas del mar. Los Inragen no se quejan de lo fría que está el agua al amanecer. Solo tienen un clavo fijo en la cabeza. Sin mújoles no son nada. Pero hoy sí, hacen el copo. Han encerrado en un círculo mortal a un banco espléndido de lisas o mújoles que tratan desesperadamente de escapar saltando fuera del agua y superando el círculo de las redes unidas. Por fin han conseguido la gran pesca de sul, de mújoles, y por lo tanto hoy, viernes, va a ser un día de fiesta aquí en Muangar, aunque de momento a las 7 de la mañana estamos todos con el agua en la cintura. Se disparan como pequeños misiles de 2 kilos estos mújoles herbívoros y astutos. A veces los Inragen los pescan en una colaboración simbiótica con los delfines. A los delfines también les gusta comer mújoles y los empujan hacia la playa. Hoy los pescadores han matado, como dicen ellos, han matado muchos esuls. A los Inragen les ha cambiado la cara. Aún el mundo gira como debe. Arrastran hasta la playa sus redes individuales después de practicar una pesca colectiva. También existe la baraca personal. Alá da a todos la misma red, pero no la misma suerte. Cuando pescan muchos mújoles, como hoy, no les da tiempo de matarlos a todos en el mar, con un golpe seco en los opérculos y para vaciarlos así también de su sangre. Mújil monodi, cabezotes en Canarias, lisas amarillas, mújoles, esuls, muchos nombres para esta especie de mujílidos migratorios sobre los que gira la existencia de los Inragen. No sin problema, porque hay quienes no pescan y también tienen que comer. A veces se produce una especie de rebatiña.
Hay un acuerdo sobreentendido en Nuangar de que al menos nadie, un día de gran pesca, se quede sin su mújol. Esto aparte de los antiguos tributos más codificados, como dar entre todos un mújol de cada 25 al marabú o sacerdote islámico. Trampas para peces y asuntos privados. Porque ahora el asunto importante para el Amrig va a consistir en que la mujer trabaje. El hombre Amrig, singular de Imragen, ya ha cumplido. En sus chozas de desecho, que al menos dan sombra aunque apesten de calor, hay que desescamar el mújol, abrirlo por la mitad y extraer a las hembras una gran riqueza, sus bolsas de huevas. Es la botarga, que dejarán secar hasta que se amojame. También cortan en tiras los mújoles para ponerlas luego a secar. Será el tishtar que se podrá conservar todo el año. Una buena parte se venderá a los comerciantes de Nuakchot. Lo más cotizado es de todos modos la botarga o mojama de mújol, que ya aquí en Nuangar vale 1.500 pesetas el kilo. Una mujer como Munina Minte Mohamed Salek lleva toda la vida con este quehacer. Los hombres van por la mañana al mar, se van a matar las corvinas y luego las venden a los camiones que vienen aquí. Ahora, en cambio, lo que estoy preparando y limpiando son los esuls, mújoles, no las corvinas. Este trabajo que estoy haciendo es para nuestra familia, es nuestra comida. Sí. El trabajo de los hombres es duro en relación al de las mujeres, sobre todo en lo que se refiere a matar corvinas. Aunque, por ejemplo, si hablamos de mújoles, yo creo que las mujeres trabajamos más que los hombres. En primer lugar, tenemos que cargar con los mújoles, limpiarlos, abrirlos, prepararlos, todo. Los hombres solo matan a los mújoles y las mujeres, en cambio, hacemos el resto. Sí, con las corvinas hacen más esfuerzo los hombres y pescan con barcas. Y nosotras les tenemos que dar ánimos para que pesquen bien. Ahora, este trabajo nuestro se parece a cuando se mata una cabra o un carnero. Cuando matamos una cabra o un carnero, hay que desollarlo. Y esto es parecido. También hay que quitar la piel a los pescados y vaciar las tripas, igual que a las cabras les quitamos las tripas. Y yo tengo luego que recogerlas y tirarlas, lo que no es que me guste tanto como trabajo. Tirados en sus playas, que son simplemente la prolongación del Acefal, el trasero del Sáhara, que acaba con sus dunas en el Atlántico, los pescadores del desierto, los Imragen, hoy se mueven mucho menos que la generación anterior. Para ir de Nuangar a Iuik, ya en el centro del Parque Nacional del Banco de Arguen, hay que atravesar 25 kilómetros por las dunas del Acefal. Luego se vuelve a coger la playa. La población de Iuik no rebasa las 100 personas, siempre en chabolas y chamizos de fortuna sobre la playa. Se usa mucho la lata estirada de los bidones de agua de 200 litros. En la orilla yacen los mújoles degollados. La cosecha del mar está siendo buena. También aquí en Iuik, cerca ya de la legendaria isla de Tidra, los Imragen se dedican a la pesca del mújol y lo hacen de dos maneras distintas, bien desde la playa o también desde las barcas, desde unas barcas que llaman lanchas canarias de origen español, desde las cuales utilizan las redes siempre
para atrapar sus apreciados esul. En Iuik se prohíbe toda clase de embarcaciones con motor. En cambio, es donde los pescadores usan más estas falúas o lanchas canarias, como aquí las llaman, ya que se trata de una técnica procedente de las Islas Afortunadas. Con estas falúas, los Inragen de Iuik pescan en los bajíos con otra modalidad, siempre de forma muy dura porque si no hay viento o profundidad, muchas veces tienen que tirar de sus barcos. El amrik camina por el mar y arrastra su falúa con un cabo. Hay muy pocos moros en la costa que sepan carpintería. En el banco de Arguen, entre Nuangar e Iuik, solo trabaja en su humilde astillero un amrik. Me llamo Bukhari Uluri. Yo he nacido en esta región. Yo he aprendido este oficio con un hombre canario en Nuadhibou. Estuve 4 años aprendiendo y cuando aprendí todo me instalé aquí. Ya construí una lancha, pero yo solo, desde el principio al fin. En el desierto, las barcas no son siempre para navegar, sino para tirar de ellas como si fueran camellos de los cayos de Arguen, siempre en busca de la baraca. Y toda la fortuna divina y humana aquí se condensa en topar con más bancos de mújoles. Puede venir un delfín a avisar, o simplemente ellos ven bullir el mar. Un amrik se tira al agua desde el barco, recoge su red flotante y se junta con su compañero. Con otros 2 pescadores de Iuik van a atacar un banco. El límite de esta pesca sorprendente o casi caza siempre consiste en hacer pie y, por supuesto, en saber acechar las astutas presas. Con su barat, el bastón de la red, golpean el mar. Estos no son solo palos en el agua. Las ondas sonoras atraen a los mújoles amarillos hacia la trampa. De nada les vale a las lisas su capacidad de saltar fuera del agua con sus aletas pectorales, que tienen, por cierto, muy adelantadas. El banco de Arguen es de una riqueza piscícola que raras veces defrauda. Los mújoles están emigrando ahora hacia el sur, hacia el estuario del río Senegal, donde se cree que se reproducen. Pero en Arguen, este pez vorazmente herbívoro encuentra fantásticos pastizales, esas praderas de plantas zosteras muy adaptadas a un medio muy salino, a veces del 80%, y donde prospera una gran cadena de minúsculos crustáceos y gasterópodos. Así, en Arguen pescan todos, en cadena, desde las aves a los hombres. Es la penúltima sorpresa que reservaba el Sáhara, una costa rebosante de vida.
Al menos desde el siglo XV esta pesca no ha variado nada, sobre todo la efectuada de la playa al mar más que de la barca al mar. Entonces eran los sirmeiros, descritos por los portugueses aquí en Arguén. Hoy son los mismos y se llaman inraguen. En cambio, ya no pescan tantas tortugas verdes. Emplean sus viejos caparazones para proteger este horno donde se hierven las cabezas de los mújoles para extraer un aceite que consideran muy medicinal. Pero a la caída de la tarde aún hay tiempo para fumar una pipa sin dejar de acechar entre las mullidas algas de la playa. Hay otra vez banco. El pescador del desierto apenas descansa en el invierno. Y aún menos las mujeres. En este nuevo corro, las mujeres desescaman la piel de las lisas hasta que su propia piel de las manos también se desescama. Pero en Arguén también reina mucha armonía. La aprovechan, por ejemplo, entre los cientos de miles de aves, las bandadas de flamencos rosas. Nadie les molesta en este parque cruzado por el trópico de Cáncer, cruzado también por la corriente fría que baja de Canarias y por la corriente caliente que sube de Guinea. Justo abajo de lo que fue el Sáhara español, el Río de Oro, los inraguen explotan, casi como en la Edad de Piedra, los bancos de plata de esos mújoles dorados.